¿Vamos a comenzar? Sí, vamos a comenzar. Oremos. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Nos puedes separar el espacio, el tiempo, pero estamos unidos en un solo corazón, Señor. Te damos gracias, te damos honor y gloria, y te rogamos bendición por todos nuestros elementos, Señor, por los cuales hemos de trabajar para honra y gloria tuya, para beneficio de nuestros espíritus y engrandecimiento de tu obra. Te rogamos bendición, Señor, y que tu mano poderosa esté con nuestros hermanos, con nuestras vidas, Señor, y con cada uno de aquellos que puede participar ahora o después cuando estemos en los videos. Que en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Sí. Ya, que el Señor les bendiga. Vamos a poner esto acá. Hermano Salvador, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ahora sí, perfecto. El audio lo escucho muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegro, ya. Entonces empezamos. Hermano Cristian, ¿Sí, una dígame? pregunta ¿Mm? antes de empezar. Dígame. ¿El grupo C está a cargo usted? Sí, correcto. Solamente disertación. Ya, Todos los que son ok. disertación los dejé juntos porque vamos a tener que trabajar el tema del texto. Entonces, por eso los dejamos todos juntos. Entonces les mandaron un mensaje al WhatsApp para que cuando tengan ya más o menos la idea de cuál va a ser su texto que van a tomar, el versículo, lo puedan después compartir directamente conmigo, no al grupo, sino directamente conmigo, y ver algunos puntos que pudieran ser interesantes, que pudieran tocar, y para poder orientar la búsqueda. Esa es la idea. Yo apoyé a la hermana Osmali ahora para poder reunir al grupo B. Por eso me ven en el grupo B, pero yo me voy a salir de ahí porque la hermana Osmali queda a cargo del grupo. Ya. Ustedes bajaron todos los que son los libros, ya vimos parte del material con el cual ustedes están trabajando algunas partes de las tareas, y cada uno de los grupos que vivimos fueron 2 de disertaciones y 1 que es examen final. ¿Por qué? Porque las disertaciones son aproximadamente 16 por cada grupo, y en el caso del examen final se quedaron todos en uno solo, y ahí tenemos de distintos. Tenemos desde Chile hasta Estados Unidos. Entonces, Pensé que me iban a dar eso. ¿sí? Era tan hermoso ese himno, casi nuevecito, enterito, y yo voy para ahí. No le escucho bien. Entonces, ustedes ya bajaron los textos, bajaron la información, entonces esto les va a servir para empezar a hacer las tareas. Dentro de cada una de las clases vamos a ir entregando algunos tips con respecto a una de las tareas. Hoy vamos a hacer una parte de eso. Entonces, cada uno de estos textos que ustedes bajaron, solo interlineales, solo textos de estudio, de griego, doctrina, porque probablemente alguien va a tomar algún texto para hacer el examen final que involucra un texto de doctrina. Por ejemplo, si usted toma el libro de Romanos, esencialmente es doctrina. Entonces, por eso es interesante que lo pueda tener. Y van a tener en sí comentarios bíblicos, que hay una gama bastante amplia de a lo menos tres autores. Entonces, hay algunos autores que son un poco más fundamentalistas y otros un poco más pentecostales. Y eso es bueno que también lo conozcan, porque cuando a usted le toca dar un tema, o te toca predicar, o le toca dar una meditación, los hermanos o la audiencia que tenga, que puede ser cristianos o no cristianos, usted no sabe cómo está tomando o escuchando el texto. Es como decir la palabra dura. Alguien que lo pueda escuchar solamente esa palabra puede determinar que esté hablando de tiempo, dura, de tiempo. Otra que esté hablando de dura como masa, que es algo sólido. O que esté hablando de algo circunstancial, que dura, algo que es por un efecto. Entonces, por eso es bueno que usted tenga también nociones de otros comentaristas, y no solamente de una sola tendencia. Por el WhatsApp mandamos lo que es, por el WhatsApp y el correo mandamos lo que es el ejemplo en Word para el examen final. Usted
ya tienen PDF el examen final y ya tienen Word el examen final. ¿Cuál es la idea? Que tenga el PDF para ver cómo es la conformación y el Word, todo lo que está escrito lo sobreponemos con la información que usted vaya desarrollando. Es para tener una pauta de trabajo y le sea más fácil el examen final. Para eso es para que lo use como una matriz de trabajo. Y eso le va a servir también para hacer otro tipo de estudio. No solamente para el examen final, sino para todo lo que usted quiera analizar dentro de la Biblia, que tenemos mucho material. Sobre todo espiritual y sobre todo que enriquece nuestro corazón. Bueno, la clase número 2 vamos a partir en este momento. En esencia, ¿por qué? Porque debemos conocer qué es hermenéutica. Hemos hablado tanto de hermenéutica que tenemos que establecer un concepto de hermenéutica. Y el concepto para nuestro pueblo cristiano, porque la hermenéutica se aplica en muchas cosas, pero para nosotros como el concepto cristiano es, sobre todo para el estudiante de la Escritura, es realizar la correcta interpretación y comunicación del mensaje bíblico en forma seria, ya que nuestras palabras, tanto escritas como verbales, van a ser escuchadas por otras personas, desde 1 a millones. Eso puede ser así porque uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar las repercusiones de lo que nosotros estamos diciendo, tal cual como en este momento. Hay hermanos que pueden estar al lado mío escuchando, como pueden estar a miles de kilómetros también escuchando. Por eso es tan importante la interpretación y la comunicación correcta del mensaje bíblico. Y eso en sí es una actitud humana constante, que es una actividad cognitiva. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra cognitiva? Cognitiva. ¿Qué quiere decir cognitiva? ¿Qué es una actitud cognitiva? Cognitiva viene del concepto de una actitud del conocimiento. Es el proceso mental por el cual un sujeto capta los aspectos de la realidad a través de sus órganos sensoriales con el propósito de comprender la realidad. Vamos a empezar a analizar un poco más todo esto en la próxima clase, cuando empecemos a hablar un poco más de información, y va a ser muy interesante para todos, porque todo lo que podamos estar haciendo realmente es una actitud cognitiva. Cognitiva. Un individuo es capaz de recibir, integrar, relacionar, modificar información circundante. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, hermana, usted, hermano, yo no soy una persona que manejo y en la calle me encuentro estos signos, flechas negras con un borde amarillo, no tengo por qué saber qué significan, porque no he tenido a alguien que me dé la información, recibir esa información, integrarla a mis conocimientos, relacionarlas a un concepto y modificar lo que yo pudiera haber entendido originalmente de esa información. Pero si tomo esos mismos datos que me entregan y le agrego con información adicional, como es el concepto por el cual son interpretados esos signos, le da más sentido al momento de yo tomar eso visualmente e interiorizarlo en mi mente. Si veo una flecha que gira hacia un lado, ok, significa que me acerco a una curva hacia la derecha o hacia la izquierda, o me acerco a una intersección, pero alguien me tendría que haber enseñado eso. Y eso es la actitud de la hermenéutica a través de la actitud cognitiva. Entonces, el primero que nos enseñó esto fue Dios. ¿A través de qué? A través de Deuteronomio 6. Al momento de sacar a su pueblo de la esclavitud, tomarlos, ponerlos, y el primer maestro de educación que tenemos es Dios, el cual nos llama a tener ciertas actitudes
delante de la palabra de Dios y delante de sus preceptos, de sus leyes. Escuchemos y leamos Deuteronomio 6. Capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Amén. Aquí vemos un gran principio de lo que es la educación. El principio básico que establece Dios para su pueblo en relación a el trato de ellos como pueblo y Él como su Dios. Mucho hemos visto dentro de películas, dentro de reportajes, dentro de YouTube, dentro de videos, que a judíos que se atan el brazo, que se ponen aquí en la frente un texto, que lo ponen en sus portadas, en su entrada, una mesusa con respecto a que está la palabra de Dios, y es básicamente porque cumplen este precepto de educación, de identificación, de ser parte de un pueblo escogido. Pero en esencia, Dios siempre lo que pide es un esfuerzo. Esfuérzate, esfuérzate. No te dejes abatir, no te dejes que las circunstancias te sean, por muy adversas o muy favorables, te dejen separarte de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el principio de la enseñanza es una estrategia que involucra que hay estrategias directas y estrategias indirectas de enseñanza. En el caso del pueblo judío, hay un término que se usa que es el Bar Mitzvah, que son B-A-R, y en el caso de la mujer es B-A-T, Bat, en el caso del hombre es Bar. Por eso cuando ustedes vean en la palabra de Dios cuando dice Bartolomeo, es Bart, hijo de Ptolomeo. Para que más o menos entiendan el concepto, la etimología de las palabras que aparecen dentro de nuestra Biblia. Dentro de este gran concepto del Bat Mitzvah, involucra que dentro de las 613 leyes que tiene el pueblo judío, una establece directamente el trato de los padres hacia los hijos. Y en una de ellas dice que a los 5 años comenzará el estudio de la Torá, a los 10 el estudio de la Mishnah, y a los 13 el cumplimiento de los preceptos. Y de ahí en adelante, permanentemente estudiar la que es la Torá. Lo que produce que, terminado el año, hacen una gran celebración de haber terminado la Torá,
Y al día siguiente vuelven a empezar a estudiar la Torá. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, siempre nos va a quedar la duda. Bueno, Jesús hizo este rito del Bar Mitzvah. No sabemos, porque esto se perdió dentro de la estructura judía y se volvió a retomar aproximadamente entre el siglo XVI y siglo XVIII aproximadamente, se volvió a tomar y se volvió a generar. Probablemente se hacía, pero tenía otro nombre, puede ser. De ahí que Jesús a los 12 años estaba dentro del templo, ya incurriendo de juntarse con los sabios. Entonces, podemos entender de que Jesús también participó de esto, que son los hijos del mandamiento. Teniendo este concepto detrás, vamos a analizar entonces parte de este gran concepto que en la educación se llama el proceso de la enseñanza del lecto-lectura. Y si tomamos este Deuteronomio 6 y lo sobreponemos dentro de esta estrategia que lo establece, en este caso, parte de la Universidad de Oxford con respecto a la enseñanza, nos damos cuenta que dentro de la estrategia directa está una que dice utilice imágenes y sonidos. Y eso lo vemos en el versículo 7 y en el versículo 8. Esto después lo pueden ver más detalladamente con sus PDF. Si vamos en la segunda estrategia, que es la cognitiva, hay algo que siempre expresa este concepto, es la repetición. Y eso lo dice Dios en el versículo número 2. Y después decimos la estrategia compensatoria. Y abajo dice elegir un tema de conversación, simplificar la aproximación al mensaje, inventar palabras, y eso lo vemos en el versículo número 3, en donde dice que en esa tierra fluye leche y miel. Eso es inventar un concepto. Entonces, la Biblia siempre nos inventa, en el buen sentido de la palabra, algunos conceptos para que podamos entenderla más apropiadamente. Entonces, si vamos a este mismo formato de aprendizaje, nos damos cuenta que existe también la estrategia indirecta, como vimos en estos engranajes. Y una de las estrategias indirectas es fijarse objetivos del corto y largo plazo. Y eso lo vemos en el versículo 10 y 11. Autocorregirse y autoevaluarse. Y eso lo vemos en el versículo número 12. Y la Biblia siempre nos habla de autoevaluarse, de autocorregirse, de mirar la Biblia y verse en un espejo, que ella nos hable, ella nos refresque, que ella nos muestre en qué estamos fallando y en qué estamos teniendo algo que no es lo apropiado. Es algo que pocos libros tienen, sobre todo que este libro habla al corazón de la persona, en donde tiene que siempre haber una autoevaluación. Así como Jesús habló con el joven rico, esa misma autoevaluación es la que produce la Biblia al momento de yo acercarme a ella. Y la Biblia también produce, dentro de estas grandes estrategias indirectas, considerar las propias emociones, actitudes y motivaciones. Y eso lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 6 y en el versículo número 13. Entonces, si analizamos este formato como estrategia de educación, la hermenéutica es eso, una estrategia para poder explicar de mejor manera la palabra de Dios. Y esto, desde siempre lo han utilizado los judíos para educar. Por eso ellos tienen son sistemáticos en la educación. Son personas que son instruidas en la educación. Y ahora, teniendo todo este contexto con respecto a la relación aprendizaje y Dios y la Escritura, nos da una gran referencia
¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica se define como el mensaje, el nombre griego del dios del Olimpo dedicado a la entrega de mensajes. Usted que está aquí en Chile, nosotros tenemos un diario que se llama El Mercurio. Por lo tanto, técnicamente es el nombre de El Mensajero. Entonces, involucra de que en la ciencia, la hermenéutica es la ciencia que se define como el intento de interpretar el mensaje original de un autor de un texto escrito. Por eso partimos este estudio dejando a un lado los comentaristas en español, dejando a un lado las Biblias en español, distintas versiones, no omitiéndolas, sino que dejándolo a un lado y tratar de entrar al texto original, porque si no, no vamos a entender el sentido real de las palabras que Dios tenía hacia su pueblo, las cuales tenemos que tratar de aproximarlas hacia nosotros. La hermenéutica nos define que entre el autor y mi persona existe una gran diferencia de espacio como tiempo, de distancia como lugares y vacíos como cultura, porque nosotros somos hispanoparlantes. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, por lo tanto hay mucha información que nosotros a primera mano no podemos tener porque no tenemos los datos concretos, y por eso es tan importante, y por eso hicimos tanto énfasis en la primera clase y fue tan extensa, porque tenemos que llegar a ese texto original. Ahora, con todo este contexto de información, podemos entender mejor cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo confronta porque él educa a niños entre 5, 12 años y después educa a los adultos, y él no podía entender el concepto detrás de todo lo que él está enseñando. Por eso es tan importante entender un poco el contexto de cuando uno habla habla de la Biblia, y es por eso que es tan importante también tener este concepto de la foto que estuvimos conversando la semana pasada y volvemos a verla ahora. Ponernos detrás de ese árbol para ver lo que realmente sucedió en el texto original. Esta foto me gusta mucho. Cuando buscamos el sentido real, es lo que hizo Nehemías con el pueblo. Cuando encontraron la palabra, y dice Nehemías 8, que leían y le daban el sentido, le ponían el sentido de la palabra. Y eso es lo que quiero que compartamos ustedes con nosotros y a través de la palabra, que podamos transmitir a los demás el sentido de la palabra. Puede ser de que, tal cual como dice Nehemías, que muchos del pueblo se sentían entristecidos al momento de escucharla, pero era función de los sacerdotes, de los escribas, acercarse y explicar para que vuelva la alegría al corazón de la persona. No es bueno que un predicador solamente entregue la parte amonestación, sino que también la restauración. Porque si solamente entrego la amonestación, en algún minuto va a empezar un proceso de manipulación, no solamente de la persona que me está oyendo, sino también de mi persona hacia la palabra que estoy utilizando. Entonces, cuando hablamos que hay una gran diferencia entre el autor original y el lector actual, este espacio que se produce, esta distancia que se produce, este vacío que se produce, lo podemos definir en varios aspectos. Primero, en histórico. Nos separan desde el último libro que se escribió sobre 1900 años. Sobre 1900 años. Y desde el principio pensar que la Biblia se escribió durante 1500 años. Por lo tanto, existe una gran diferencia cultural de civilizaciones antiguas, de imperios que ya no existen, que están extintos. Por lo tanto, es necesario que tenemos que contextualizar lo que estamos leyendo. Tenemos que tratar de encontrar el sentido real de lo que estamos leyendo. Tenemos también una gran diferencia geográfica.
los relatos bíblicos, la mayoría es de tierras del cercano y mediano oriente, de Asia, del norte de África, de Europa, entre el siglo XIII antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Por lo tanto, tenemos un trasfondo cultural totalmente distinto y geográficamente diferente a nosotros. Solo nos queda tener la imaginación, solamente nos queda tener muchas veces lo que nos muestra Hollywood como alternativa. Un ejemplo, Hollywood nos dice que Nerón estaba en el Coliseo Romano mientras los cristianos eran comidos por los leones. Pero si usted busca en cualquier enciclopedia, se va a dar cuenta que Nerón quemó Roma, el sector donde está el Coliseo, pero él no alcanzó a ver el Coliseo construido. Lo hizo Tito. Busquen las fechas y se van a dar cuenta de que lo que nos muestra Hollywood no es la realidad. Nos crea una realidad que no necesariamente es así. Otro caso, María Magdalena, tal cual como conversamos, habla en muchas partes que dicen que era prostituta. Y solamente se dijo para que aquellas mujeres que ejercían esa función en el tiempo de la Reforma dieran sus donativos por las indulgencias papales. Entonces, es mucha información que si tomamos lo que nos dice Hollywood solamente, realmente un trasfondo geográfico, cultural, que no es así. Tenemos otro gran problema. Los textos bíblicos en sus orígenes son lenguas muertas. Por lo tanto, no tenemos posibilidad en nuestro español de entenderlos a simple vista, sobre todo los textos originales. Por eso tenemos que retroalimentarnos con estos libros interlineales. Si a usted le facilitan un texto en hebreo, como les puedo compartir también un video que es de el custodio de los rollos del Mar Muerto, que dio una conferencia en la Universidad Católica de Chile acá para los biblistas. Es muy bueno. Yo lo voy a compartir al grupo porque realmente ese video es muy ilustrativo de lo que estamos diciendo. Les va a entregar información cierta y veraz con respecto a los rollos del Mar Muerto, porque es el custodio de los rollos del Mar Muerto en Israel. Pero si a usted le dan estos tipos de escritos, que el que está arriba es arameo y el que está abajo es hebreo, yo no lo entiendo si no sé la lengua, menos una lengua que está muerta. Y en el caso del Nuevo Testamento, muchas veces se habla que es del griego, pero la Biblia es en base al griego popular. Por eso estamos hablando que hay Nuevos Testamentos en griego bizantino y en otro griego. Por eso ustedes tienen dos formatos de libros en griego. Uno que es bizantino y otro que es koine, que es el griego popular. Otra gran diferencia que tenemos es cultural. Nosotros tenemos un formato de cultura, pero la Biblia está hecho en otro formato de cultura, totalmente distinto a nuestros conceptos. Nuestros hermanos que están en México, ellos tienen un concepto cultural azteca. Nuestros hermanos que están en Perú tienen un concepto cultural inca. Y nosotros que estamos en Chile, nuestro concepto cultural esencialmente es mapuche. Entonces, si a mí me hablan acá en Chile, por ejemplo, de, no sé, pichilemu, nosotros la palabra pichi significa pequeño. Entonces tenemos ya algún concepto que nos relaciona con nuestra cultura. Pero si nos vamos a la Biblia, no vamos a entender su cultura, no vamos a entender el por qué hacían muchas cosas, o los vamos a juzgar su cultura en base a nuestra cultura. Por lo tanto, nos separa completamente, y nos separa también la filosofía de vida, de orientación. Nosotros hoy, año 2020, somos una cultura occidental, postmodernista y global. Y lo que estamos haciendo lo demuestra. Porque aquí, en este caso, en el caso de la filosofía, jamás, al profeta, cuando él escribió, y todo ojo le verá, yo pienso que jamás habrá imaginado lo que estamos viviendo nosotros ahora. Tenemos también tradiciones y culturas.
ellos tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra. Entonces, no nos podemos, nosotros no podemos insertar nuestra cultura a la fuerza dentro de la Biblia para poder entenderla. Nosotros, muchos de nuestros países latinoamericanos tienen su concepto de democracia, en el buen o mal sentido de la palabra, pero si uno va a la Biblia, ellos vivieron lo que es imperios, dictaduras, eventos, guerras, día a día. Entonces, es totalmente distinto estas tradiciones y culturas. Y por último, tenemos una gran diferencia también dentro de las cosas finales, la parte política. Somos totalmente distintos a las personas que vivieron la Biblia, porque ellos tenían un concepto totalmente diferente, un gobierno patriarcal, gobierno de consejos de ancianos, monarquías teocráticas, monarquías absolutas, etc. Tenemos también, con una gran diferencia, la parte religiosa. A ellos jamás se habría pensado el concepto protestante, porque ellos tenían sus tipos religiosos como patriarcales, de sacrificios, politeístas, monoteístas, escuelas de profetas, es decir, totalmente distinta a nuestros conceptos. Entonces, por todo lo expuesto, la tarea de la hermenéutica que vamos a empezar ya a firme a estudiar es establecer el conocimiento real del texto. Y eso se hace en dos fases. Una, lo que es la exégesis, y otra, lo que es la aplicación. Y eso, de ahí en adelante, vamos a empezar a hacer nuestro estudio a partir de la próxima clase, que es la número 3, para que usted pueda entender claramente en qué consiste la exégesis y la aplicación. Hoy estamos haciendo la clase número 2 y los hermanos que tienen lo que es disertación son los que deberían elegir cualquiera de estos 4 textos. Y los que hacen examen final, recuerden, tienen que elegir un tema en particular. Eso, hermanos, es la clase número 2 en general.